Hola, muy buenas noches. Este es su canal Suyapa TV Educativa, su programa Educadores. Por la gracia de Dios, llegando a ustedes para llevar adelante un programa más que vendrá a ayudarnos todavía más en nuestro conocimiento y en el sentir acerca de los diferentes temas y las realidades que aquí consideramos a bien compartir con usted. Esta noche en este programa estaremos enfocando una temática interesantísima y que nos dejará al desnudo un poco el pensamiento y los criterios de nuestro invitado acerca de las realidades del sistema educativo nacional. Es un colega, excompañero de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. Me refiero al licenciado Elvin Jubal Portillo. Bienvenido, profe. Es un gusto. Señor lo bendiga y que tengamos aquí un buen programa. Nosotros sabemos que usted es uno de los compañeros que por lo menos lo expresa de los que más han resentido en su parte afectiva el cierre de las escuelas normales y concretamente de la que fue la nuestra, la Normal Mixta Pedro Nufio. Y en uno de los bloques de este programa estaremos hablando acerca de esto, pues que realmente deja mucho que hablar. Pero para quienes no le conocen, vamos a dejarle que nos hable un poco acerca de su formación docente. Sí, muy buenas noches. Bien, a lo largo de nuestros 35 años de experiencia educativa, pues nosotros nos formamos como maestros de educación musical, pues luego fuimos a la otrora Escuela Superior del Profesorado, que después se convirtió, producto de las luchas en las cuales pues yo también fui partícipe de la conversión de Escuela Superior a Universidad Pedagógica. Incursionamos también en el Departamento de Pedagogía de aquí de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde egresamos como pedagogos, ya que este asunto de la educación pues nos apasionó. Entonces decidimos pues precisamente especializarnos en esas áreas, en el aspecto artístico y en el aspecto docente administrativo, ¿no? Su experiencia docente. Sí, decía que pues en mis inicios yo trabajé como maestro de educación primaria en la Escuela Doctor Esteban Mendoza, aquí en la Colonia Kennedy. Posteriormente pues logré llegar a trabajar en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio y en el Instituto Central Vicente Cáceres, que es sí, pues el más grande e importante centro educativo del país. También hicimos algunas experiencias en la Universidad Autónoma, en la Universidad Pedagógica, y pues básicamente en esos centros educativos es donde hemos bregado como docentes, como catedráticos, y como usted apuntaba en un inicio, nuestra mayor experiencia docente diríamos que fue precisamente en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, donde formábamos a los formadores. De hecho, la gran mayoría de los jóvenes, de los maestros que hoy laboran en los diferentes niveles educativos, pues pasaron por nuestras manos. Sí. Y todo el mundo que conoce a Elvin Jubal Portillo le conoce no solo como maestro, sino también como una persona que ha bregado, pero con mucha insistencia, mucho tesón en el campo gremial. ¿Su experiencia gremial, profe? Ah, sí, cómo no. Aparte de que todos los docentes debemos estar de acuerdo a la ley de colegiación, ¿verdad? Pues nosotros luego incursionamos en lo que fue la dirigencia magisterial
Ahí nos conocimos con el licenciado Jerezano. Luchamos mucho, recuerda Jerezano, por el estatuto del docente, que al final lo logramos, ¿no? Fuimos dirigentes magisteriales a nivel nacional y a nivel, pues, de aquí, de nuestro departamento. Fui muchos tiempos secretario de organización, luego conformamos parte de la Junta Nacional de Evaluación y también en la Junta Departamental de Selección, ¿recuerda? Y Dice, perdón que lo interrumpa, el productor me deja una notita que usted era de los meros revoltosos ahí del gremio. bien, si es que definitivamente cuando no habían respuestas Claro. de las autoridades educativas, pues prácticamente era una obligación tener que responder a las necesidades de nuestros compañeros y teníamos que reclamar fuertemente a las autoridades, había que hacerlo, Claro. ¿verdad? De lo contrario, pues no hubiésemos logrado muchas de las cosas que conquistamos para beneficio de todos nuestros compañeros, a beneficio del alumnado, en fin, ¿verdad? Sí, fue una buena etapa porque logramos pues ayudarle a muchas personas, logramos pues inclusive la oficialización de muchos centros educativos. Recuerdo también cuando los compañeros que laboraban en el sector privado recurrían a nosotros porque se violentaban sus derechos. Definitivamente. ¿Verdad? Era muy común ver cómo los dueños de las instituciones privadas pues explotaban a nuestros compañeros y entonces había pues que ir a defenderlos y pues esas fueron de nuestras mayores experiencias. Pero sí, no puedo dejar de resaltar que luchamos mucho por el estatuto del docente. Yo recuerdo, Jerezano, cuando usted y yo y muchos compañeros pues salíamos a la calle precisamente a protestar por ese asunto que lastimosamente en los últimos años el estatuto del docente está prácticamente desconocido por las autoridades. ¿Verdad? Creo que más adelante vamos a tener Está durmiendo el sueño oportunidad. de los justos ahí. Así es, afortunadamente no está derogado, pero de acuerdo a la ley fundamental está relegado a un sexto plano. Hay otras leyes que están prioritariamente aplicadas, como la misma ley y el reglamento de la ley fundamental, que en cierta forma pues contradice las conquistas que habíamos logrado con el estatuto y que hoy están siendo desconocidas en detrimento de los derechos de nuestros compañeros. Sí, y estaremos hablando un poquito más adelante acerca de esto precisamente, porque de momento a mí se me ocurría preguntarle, ya no lo voy a hacer en este momento, pero la frustración que se siente en este momento precisamente por la manera en que ha sido relegado este estatuto, que no es cualquier documento, es una ley por la que se luchó y que costó tantísimo, pero que nos queda ahí todavía ese mal sabor de cómo ha sido tratado y también un poco el sentimiento aquel de que aquel derecho y aquellas leyes que no se hacen valer, prácticamente nosotros nos convertimos en culpables de que esto suceda. Vamos a hablar a continuación, Elvin, vamos a hablar a continuación de esto. Por ahora vamos a una pausa, ya regresamos. Continuamos con su programa Educadores, hablando acerca de las realidades del sistema educativo nacional con el licenciado Elvin Jubal Portillo. Elvin, ¿cuáles considera usted son las principales fortalezas de nuestro sistema educativo hondureño? Bien, pareciese una contradicción, ¿verdad?, mencionar que la pobreza y el deseo de superación de nuestra niñez, de nuestra juventud, fuese denotada como una fortaleza, pero al final lo es, porque ese es, como quien dice, la llama votiva para que nuestros compatriotas quieran salir de ese estado Claro. calamitoso en que se encuentran.
Entonces, ese deseo de superación se convierte en una fortaleza. El deseo de querer ser alguien en la vida, el deseo de superar esos estadios de pobreza a estadios que les permitan pues sufragar su situación económica, poder llevar alimento a su casa, poder, qué sé yo, levantar una casa, una vivienda. Y entonces yo pienso que el recurso humano que nosotros tenemos, que son los niños, que son los jóvenes, es una de las principales fortalezas. Y contradictoriamente, no consideraría una fortaleza, pues, esa demagogia que los políticos han tenido cuando se llenan la boca hablando de educación. Recuerdo recién, épocas pasadas, que habían candidatos a diputados que decían, por la educación, vota por nosotros. Y lo que menos hacían era legislar a favor de la educación. Todo lo contrario. Siempre. ¿Verdad? Todo lo contrario. Entonces, yo pienso que sí, hay muchas fortalezas. Las ayudas que se reciben a nivel internacional también, ¿verdad? A pesar de los condicionamientos que hacen para ellas. El problema es que aquí malversan esos fondos. Malversan esos fondos y entonces al final esas ayudas no llegan a donde debiesen llegar. Al destino para lo que fueron creadas. Así es. Muy bien, Elvin. Y como en todo proceso hay fortalezas y hay debilidades, pero como también hay oportunidades, vamos a ver en este momento cuál es su criterio acerca de la gestión de la Secretaría de Educación, digamos, los últimos 5 años, por ejemplo. Bien, esa respuesta, mi amigo jerezano, la encuentra el pueblo hondureño visitando los centros educativos. Están faltos. De todo. De todo. Ahorita recién hay múltiples reclamos porque hay escuelas, centros básicos donde no hay docentes que vayan a atender a los niños. Han tenido que salir los padres a gritos a pedir a las autoridades que les manden urgentemente los maestros. Recién también, frente a Casa Presidencial, fueron centros educativos a dejar los, entre comillas, recursos didácticos con que cuentan. Sillas, pizarras, deteriorados. ¿Dónde están los fondos entonces destinados al mobiliario? Visite usted las escuelas más cercanas, su techo cayéndose. No, hombre, y otra cosa, Elvin, usted habló del recurso humano, por ejemplo, refiriéndose a los niños y a los jóvenes. ¿Dónde están, por ejemplo, estos cientos de docentes que han concursado y habiendo las necesidades que hay, porque no son nombrados? Bien, recién usted me hablaba acerca de las conquistas que los maestros habíamos logrado en este país. El Estatuto del Docente delineaba bien claramente cómo era el proceso de selección docente. Así es. Luego, queriendo modernizar, se instituyó la famosa Ley Fundamental de Educación. Ahí está. Prueba de ello es el desorden actual que existe en torno al famoso concurso. Da pena, hombre. Da pena que se llevan a cabo concursos amañados actualmente, donde unos pasan, otros no pasan, donde se tiene que aplicar la media para poder aprobar a cientos de compañeros. Luego hay reclamos porque las pruebas no reunían los lineamientos básicos. Usted y yo, que trabajamos en una escuela normal y que diseñábamos, recuerda usted, y teníamos jornadas para instrumentalizar lo que eran los test de evaluación, etc. De ese concurso salió mucha gente que conoce educación molesta porque las pruebas no eran las pruebas más idóneas. Luego también hay acusaciones serias de que hubo personeros de la Secretaría de Educación que se prestaron para aprobar a compañeros que no estaban aprobados. ¿Será que las personas que hicieron estas pruebas desconocían
la realidad o había mala intención? De hecho, pues, imagínense que ahora están queriendo repetir el No, es que concurso. perdón, Edwin, es que a mí me extraña que la inmensa mayoría de los compañeros que fueron a concursar salieron reprobados. Hombre, sí, son maestros, no son ignorantes, gente con experiencia incluso ya. Sí, porque como el requisito indispensable era tener la licenciatura, es decir, los muchachos que solamente tienen el título de maestro de educación primaria, la ley fundamental les veda ahora ese derecho de poder concursar. Correcto. Y como usted apunta, se entiende que son compañeros con nivel de licenciatura y hasta maestrías, ¿no? Y uno que otro doctorado por ahí y salen reprobados, Ay, hombre. ¿verdad? Esos vacíos o esas lagunas, el estatuto del docente no las tenía, ¿verdad? Así es. Y entonces, y si analizamos otros aspectos, No, y en los propedéuticos se le explicaba perfectamente cómo iban a ser evaluados y cuáles eran los criterios de la evaluación. ahora resulta que la última ordenanza es que a estos compañeros que van a tener oportunidad para ser nombrados, que no son todos, conste, por ahí unos que otras recomendaciones políticas, había que analizar el asunto. Resulta que los van a nombrar por 2 meses. Dicen que en estos 2 meses van a subsanar esos problemas del concurso. Verá usted el día que se lo digo, no va a ser así. Y seguirán siendo nombrados que por 2 meses más y va a ser el problema de nunca acabar. En otras palabras, se ha estrenado este ministro de Educación con una situación pues, que desdice mucho esos procedimientos que están tipificados ahora en la ley fundamental. Sí. Bien, y usted mencionó también al ministro de Educación. ¿Cuáles considera usted han sido los logros y los desaciertos más fuertes, ¿verdad? Porque son muchos, pero al menos lo más fuerte, aquellos que han impactado en los últimos 3 ministros de Educación? Donde sobresale muy por sobre todo uno de ellos. Bien, fíjese que usted ha tocado un punto muy importante, Gerezano. Recuerdo, sin politizar el tema, recuerdo que la última matrícula gratis que se dio fue precisamente en el gobierno liberal de Manuel Zelaya Rosales. Todavía en ese gobierno pues se gozaba, por decir así, por parte de los padres de familia, de esa dispensa económica que era la matrícula gratis, la cual fue abolida en los 2 últimos gobiernos, ¿verdad? Por lo tanto, pues creo que aquí nomás voy a responderle. Uno de los aciertos más importantes fue precisamente esa ayuda que en ese gobierno que mencionaba hace un momento se dio a los padres de familia. Y uno de los grandes desaciertos de los 2 últimos ministros de Educación fue haber cancelado esa oportunidad que tenían los padres de familia, entre otras cosas, ¿verdad? Y si hablamos del magisterio, los maestros tenemos alrededor de 9 años de no tener un incremento salarial. Habráse visto. La última nivelación, por decir así. Un ajustecito. El último ajuste que se dio formalmente a la luz del estatuto fue en el gobierno de Manuel Zelaya, ¿verdad? Donde, qué ironías, el año que se le dio el golpe a Manuel Zelaya, el 2006, ese año fue el único año donde el magisterio recibió su salario conforme lo tipificaba el artículo 49 del Estatuto del Docente. Y que gracias a ello, los que gozamos ahora de nuestra jubilación, pudimos tener una mejor oportunidad para ello. ¿Recuerda usted, Gerezano, que los aumentos que tipificaba el Estatuto del Docente estaban sujetos al artículo 49, el cual a su vez lo remitía al salario mínimo? Correcto. Lo desindexaron del salario mínimo y solo los obreros, con quienes estamos de acuerdo, ¿verdad? Solo los obreros de ahí para acá han gozado de esos ajustes. ¿Acaso los maestros no somos obreros? Óigame bien. Y estamos a la espera de que este gobierno, ¿verdad?, pueda pues acordarse que existe un gremio por el cual todas las personas en Honduras han pasado por las manos de los maestros. Yo creo que es justo y necesario que este año se reivindique al magisterio. Y hay un montón de demandas ahora.
¿Ha escuchado usted últimamente que hay un reclamo fuerte de un fuerte sector, de un gran sector del magisterio que ha sido excluido prácticamente con esta nueva ley del IMPREMA, en donde prácticamente se le vedó la oportunidad de jubilarse dignamente, como Sí. tipificaba la ley anterior? Bueno, usted tuvo la oportunidad de gozar de ese tipo de jubilación, su servidor no. Y otro tanto maestro, resulta de que no nos podemos jubilar sino hasta los 65 años, habráse visto, ¿verdad? Entonces, en cuanto a aciertos y desaciertos, hay mucha tela que Sí, cortar. es bien difícil y nos tomaría muchísimo tiempo también. Yo creo que unos 3, 4 programas para estar hablando simplemente de esto, que es un pequeño segmento acerca de este programa que solo nos ocupa 1 hora. Pero es importante que nos quede, Elvin, tanto a nosotros como a los televidentes, que en su inmensa mayoría son maestros, que nos ven, que sepamos pues que toda la lucha que se llevó a cabo por el estatuto no debe quedar en el olvido Sí. y que no quede tirada ahí durmiendo. Correcto. el Hay sueño de un los par de nuestros. situaciones más en torno a esos temas de aciertos y desaciertos. Mire, Jerezano, resulta de que los procesos de supervisión, por ejemplo, al trabajo docente o de acompañamiento, es mejor hablar de acompañamiento, se convirtieron en los últimos años, en muchos casos, como en persecución al trabajo docente. Definitivamente. Y verdad, privó mucho miedo, mucho temor por parte de las autoridades hacia los docentes. En fin, entonces en ese sentido yo creo que deben de reorientar esas actividades de supervisión a un acompañamiento docente en los cuales pues se procure la mejora. Vamos a sacarle todo lo positivo a esto, no simplemente la zancadilla y la mala intención. A ver, Elvin, hablando de otra cosa, ¿cuáles son a su juicio los grandes temas que deberíamos discutir entonces los hondureños en materia educativa? Bien, entre otras cosas, ¿verdad? Como usted apunta, hay mucha tela que cortar en ese asunto, ¿verdad? Yo considero que un punto toral es ver de qué manera la cobertura en cuanto a cantidad y calidad del sistema educativo se implanta o se implementa en este país. Yo creo que todavía hay un fuerte sector poblacional que no recibe los servicios educativos como deben ser. Tener dotadas las escuelas, en primer lugar, de recursos humanos, que hayan suficientes maestros, que estos maestros estén en aulas óptimas, con condiciones pues, favorables tanto para él como para los niños en especial. Implementar la merienda escolar. Acordémonos que nuestro país es un país pobre. Acordémonos que muchas familias no tienen trabajo, por lo tanto no tienen la capacidad para poder enviar bien alimentados a sus hijos. Y entonces que sería necesario que más que una situación demagógica fuera una situación tangible en la cual tengan la oportunidad los niños de tener una merienda adecuada, hombre, ¿verdad? Pero en muchos casos no tenemos ni siquiera sillas. Por ahí me parece que como un grave desacierto fueron esas desatinadas declaraciones al inicio de este año por parte del actual ministro de Educación, ¿verdad? Quien merece todo mi respeto. Es más, entendemos que ha sido, si no el ideólogo principal, ha formado parte del diseño de este asunto de la ley fundamental. Correcto. En donde reafirma lo que la Constitución dice, mi querido Jerezano, que es el Estado el encargado de sufragar los gastos pues, que en torno a materia educativa se refiere. Y velar porque así se haga. Entonces, en ese sentido, yo creo que no se trata de decir que porque los niños están sentados en el suelo es que estamos implementando sistemas europeos. No, están sentados en el suelo porque no hay sillas. No, hombre, sí. Usted puede tener un espacio de solaz y esparcimiento. Lo hacíamos con nuestros alumnos. Recuerda que los sacábamos a las canchas, hacíamos esto en los salones, pero no permanentemente el proceso educativo se tiene que dar en el suelo, por Dios.
Es como un recurso nada más en algún momento determinado. A ver, Elvin, no, yo conozco familias, se lo digo así sinceramente, conozco familias, sobre todo del área rural, donde mandan a los niños a la escuela, no solamente para que vayan a adquirir conocimiento, sino también para que les den de comer. Y sí, porque en la casa no tienen. Entonces me decía alguien aquí en un programa anterior, si un niño no está bien alimentado, y usted lo decía en este momento, ¿con qué ánimo, con qué deseo, ¿Con qué motivación? con qué motivación y con qué capacidad, incluso ante un estómago vacío, a someterse a procesos de aprendizaje? Yo hablaba Perdón, sí. Elvin. Y por defender posiciones como esta, usted fue suspendido junto con otros compañeros por un espacio de tiempo educativo, creo que 2 meses, si no me equivoco. Y háblenos un poco acerca de esto. Y sin salario. No, pues sí, yo sé. Sí. Y también ahí pasaron cosas que hablaron mucho a favor de la comunidad educativa, refiriéndome a los docentes. Sí. Mire, es que no quiero pasar desapercibido ese punto que usted decía. Ya vamos a hablar de esa situación que de manera personal vivimos. Yo miraba una caricatura hace unos días que más que causarme risa, me dio mucha nostalgia, tristeza e impotencia, donde de manera demagógica personeros del gobierno hablaban de la implementación del Internet en Honduras. Y había un niño que le tocaba el pantalón a ese político demagogo y le decía, sí, pero también comer me gusta. ¿Recuerda? Bien. Mire, son cosas que causan risa porque la caricatura pretende presentarnos esto, así es esa comunicación que se da, sí, pero tiene un trasfondo increíble, muy fuerte. Correcto. Cuéntenos un poco eso Sí. de su experiencia, de cuando fue suspendido. Mire, recién me preguntaban unos compañeros maestros, profesor Elvin, ¿y por qué se nos ha retirado un poco de la lucha? Miren, más que un poco, me retiré porque si usted recuerda, Jerezano, en la normal, los alumnos, los dirigentes estudiantiles de aquellos momentos, nos buscaban a nosotros, bueno, pedían asesoramiento suyo, de su servidor y otros compañeros para cómo poder emprender la lucha estudiantil. Y nosotros, pues, ¿verdad? Muy anuentemente lo hacíamos, pero estábamos en la mira de las autoridades porque ahí comenzó la persecución contra los docentes. Si usted recuerda, fuimos más de 300 o 300 compañeros los que en aquel momento fuimos suspendidos originalmente por 1 año, pero luego a raíz de que la dirigencia magisterial en aquel momento pues tuvo una serie de negociaciones con las autoridades educativas porque nos suspendieron sin salario. Claro. Sin salario. Es más, eso mermó la jubilación de algunos compañeros. Sí. Solicitábamos nosotros la mejora de la hora clase, ¿recuerda? Sí. Y entonces recibimos amenazas del que en aquel entonces decíamos que era un representante del magisterio en el Ministerio de Educación, que era este señor Alejandro Ventura. Y entonces más bien sufrimos represalias por andar en la calle y nos suspendieron. Y de ellos un buen grupo de nuestra normal mixta. Correcto. Luego, si usted recuerda, el exdirector del Instituto Central, ¿verdad? Vicente Cáceres, que es donde yo también laboro, fue Roberto Ordóñez, fue injustamente suspendido, prácticamente despedido, a pesar de haber estado realizando una gran gestión como director del Instituto Central. Este señor Marlon Escoto, y reiteramos y lo decimos formalmente, de manera injusta, suspendió, le quitó el trabajo, su sustento de vida a nuestro compañero Roberto Ordóñez, solamente, oiga bien, porque no quiso desfilar un 15 de septiembre, cuando se argumentó de que no teníamos condiciones, porque no teníamos instrumentos musicales para poder salir con nuestros alumnos a estos desfiles.
Y entonces ahí comenzó la persecución. Su servidor, consciente de esa situación, lo defendió a capa y espada y lo sigo defendiendo. Y entonces me llamaron la atención y me suspendieron por 6 meses más. Entonces ya fue la segunda sanción. Entonces, ¿qué le respondía yo a los compañeros recién? Porque me decían que me había retirado. Porque si me suspendían por tercera vez me hubieran quitado mi trabajo. Sí, y mi familia depende de ello. Y hasta ahí nos quedamos por ahora, porque vamos a ir a una nueva pausa y continuaremos en el próximo segmento hablando de las protestas en el sector educativo. Correcto. Y usted no nos deje. En pronto regresamos. Finalizando el segmento anterior, estábamos hablando un poquito acerca de ese sentimiento que dejó en nuestros compañeros docentes que fueron suspendidos, algunos por un espacio determinado, 2 meses, 3 meses, 6 meses, fueron suspendidos hasta 2 veces, como el caso del profesor Ervin Portillo. Y ahora, viniendo hasta ahora ya al presente, así que vuelven las protestas en el sector educativo. ¿Habrán condiciones en este momento para el llamado a paro de labores? ¿Y será esta una estrategia conveniente para el logro de las demandas en el sector magisterial? Bien, decíamos que en los últimos 8 años se desató una sistemática persecución para los docentes, de manera tal que la base magisterial también fue presa del temor de salir a la calle, porque las acciones que el gobierno tomaba era pues que si continuábamos en la calle venía un día, una semana y hasta un mes de... La audiencia de descargo inmediatamente. Exacto, y entonces fueron muchos compañeros, oigan, infinidad de compañeros que fueron suspendidos. No, ahí causó miedo, así digámoslo claramente, causó miedo. Así es, así es. De repente sobraba conciencia, Jerezano. Sí. Sobra conciencia actualmente. Pero también priva la necesidad de la gente de conservar su trabajo. Y en otras palabras, no crean que es por respeto a la autoridad, no. Es por la necesidad de conservar su trabajo. No obstante esa situación y al tenor de los acontecimientos políticos recientes que no podemos desconocer, dice que tanto va el cántaro al agua que por fin se rompe. Podría darse la situación, Jerezano, de que reviva esta fuerza magisterial. Recordemos que el magisterio fue, como quien dice, la columna vertebral de las protestas. Y entonces, además recuerde usted, cuando salíamos a la calle el magisterio se respetaba. La dirigencia... Por eso se lo quisieron quitar de en medio, por eso todo lo coercitivo que se hizo, la represión que cayó, sobre esto, causando temores, causando lo más terrible, el miedo, para que la gente entendiera, te vas si continúas con esto, y es lo que ha pasado. Pero yo le vuelvo a preguntar en este momento, pero dígamelo con un categórico sí o no, ¿hay condiciones en este momento para un llamado a huelgas, por ejemplo, así como las que se hacían de antaño? Bien, yo creo que la dirigencia magisterial tiene que retomar su rol. Y deben dar el ejemplo. Deben dar el ejemplo. Yo recuerdo la dirigencia magisterial de inicios de este siglo. No, pero mire, déjese de cosas. ¿Sí o no? ¿Hay o no hay condiciones? Bien, es que yo no querría mandar a mis compañeros al fango de la muerte. Sinceramente, sería una actitud muy irresponsable de su servidor, Jerezano, si en este momento yo llamara a nuestros compañeros a salir a la calle, porque sus hijos no entenderían de esto, ¿verdad? Y entonces, reitero. ¿Y como estrategia?
Bien, sí, claro, no debemos ¿cómo se llama? Dejar de sentarnos y analizar, como en estos espacios, por ejemplo, ver cuáles podrían ser las mejores estrategias. La mejor estrategia es que los compañeros hagamos un trabajo de calidad como siempre lo hemos hecho. Claro. Como siempre lo hemos hecho. Que demostremos que somos buenos maestros. Que demostremos que amamos la educación. Que demostremos que amamos a nuestros hijos. Y orillar a las autoridades a que vuelvan los ojos al magisterio y que digan realmente este gremio merece ser reivindicado. Pero si esto no sucede, pues entonces, como decía, no, es decir, no vaya, no hay ¿cómo se llama? Que hurgar al toro con vara corta, porque ese gigante dormido puede renacer y ahí estaremos nosotros, porque unidos somos fuertes. Sí. Desunidos, no. Pero insisto, es la dirigencia magisterial actual la que tiene que retomar su rol y tiene que actuar de manera honesta. Yo creo que usted y todo el público que nos está escuchando sabe a qué me refiero. Correcto. La actual dirigencia debe de tomar la honestidad. Porque miren, aquí quiero aprovechar, Jerezano, porque si bien hemos hablado acerca del Estatuto del Docente, pero otra de las grandes conquistas de las últimas décadas del magisterio fue el imprema. El imprema que otrora le pertenecía al magisterio y ahora lo hemos perdido. Y lo perdimos, y aquí se va a responsabilizar directamente, porque si bien sobraban corruptos de parte del gobierno, también sobraron corruptos de parte de la dirigencia magisterial, que se prestaron a favorecerse sus intereses personales, familiares, ¿verdad? Y dieron malos ejemplos de manera tal que hoy por hoy se recuerdan a muchos ex dirigentes magisteriales que fueron copartícipes, que fueron cómplices, ¿verdad?, de los desfalcos penosos, bochornosos en imprema, lo que al final pues provocó que prácticamente lo hayamos perdido. Y hoy por hoy pues estamos tratando de recuperar algunas de las conquistas que tipificaban las leyes anteriores del imprema. Muy bien, muy bien. Apasionante todo esto, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien, Elvin. Y ahora vamos a algo que lo va a apasionar más todavía, usted conociendo su naturaleza docente y el sentido de pertenencia al magisterio y a las instituciones. Ya no existen las escuelas normales, pues se crearon por una demanda de profesionalización docente que ya ha sido rebasada por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Usted es uno de los maestros que en las redes sociales expresa mucho, escribe mucho acerca del disentir del cierre de las escuelas normales. ¿Usted piensa que estas deberían continuar existiendo? La escuchamos. Bien. Primero que nada, hay un famoso dicho que dice que ya no hay que llorar sobre la leche derramada. Pero, y es más, mucha gente diría que este es un tema extemporáneo, mas no. En primer lugar, las escuelas normales eran patrimonio del pueblo hondureño. No eran exclusividad de gobiernos de turno, no eran exclusividad de filosofías neoliberales, por ejemplo, o también de filosofías de izquierda, ¿no? Pero las otras escuelas normales formaban al individuo de manera integral y parte de esa formación integral era manejar criterios sociales, solidarios, criterios en donde el maestro se relacionaba, vivía y expresaba las necesidades de las comunidades. El maestro era un líder precisamente, claro, y era respetado porque se debía a su pueblo. Eran de los notables de las comunidades. Correcto. Y eso era un producto de las escuelas normales. Mire, a mucha honra, yo trabajé más de 30 años en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio.
conocí a mucha gente de tierra adentro. Bueno, si es que la gran mayoría Claro, de los hondureños somos de tierra adentro, que nos vinimos a la capital. La capital se fortaleció producto de la gente que vinimos de fuera para acá. La migración que se dio. Pues. Correcto. Y bien, yo preguntaba, ¿cuál era el daño que le hacían las escuelas normales como para haberlas cerrado? Y espero de que mis declaraciones en estos momentos no vayan a herir susceptibilidades de técnicos notables, de magísteres o doctores que laboran en las instituciones de carácter de formación educativa a nivel superior, ¿verdad? Esto se entiende a quienes me refiero. Pero yo preguntaba, ¿dónde los compañeros egresados de las escuelas normales, de las 12 escuelas normales, recuerda usted que producto de la creación y de la consolidación de escuelas normales, al final resultaron 12, 13 escuelas normales a nivel nacional? Pues decía, les preguntábamos a los egresados que siguieron en la rama educativa, profesionalizándose a nivel superior, donde ellos habían experimentado más sus conocimientos y vivido más las experiencias de carácter didáctico-pedagógicas. Los momentos pedagógicos, didácticos, sí. Y más del 95%, mi amigo jerezano, producto no de mi invento, producto de lo que ellos expresan. Más del 95% de las personas que expresaron y siguen expresándose en las redes sociales dicen con mucha categoría que fue en las escuelas normales donde vivieron más esa experiencia. Claro. Óigame bien, y estuvieron 3 años ahí. Bueno, otros hicieron un ciclo común ahí, pero la gran mayoría hizo 3 años como formación para ser maestro de educación primaria. Y no fueron las instituciones de carácter superior las que los dotaron de todas esas herramientas pedagógicas, didácticas, que les han servido ahora para realizar notablemente su trabajo. Y hablemos de la parte científica. Con el Internet, volviendo al tema de Internet, con el Internet usted tiene acceso a conseguir mejor información científica que la que brindan estas universidades. Sí, pero leí, porque me he dado el costo de leerlo, y le decía a alguien, pero si ya tenemos a la Universidad Nacional Pedagógica Nacional que forma estos licenciados para trabajar y que la demanda realmente no es tan cierta, ¿para qué las normales? Bien, si usted recuerda, paralelamente existimos, para decir algo específicamente, la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio en la Kennedy y a menos de 1 kilómetro la Universidad Pedagógica. Sí. Otra escuela superior. Correcto. Que mis respetos para los egresados de la vieja escuela superior. Quiero contarle algo. Todavía laboran en muchos centros educativos del nivel oficial algunos docentes que se formaron en la Escuela Superior de Profesorado. No, hay una muy buena cantidad todavía. Es envidiable el conocimiento, el bagaje pedagógico que estos tuvieron, ¿verdad? Y le voy a decir claramente, usted hace poquito me retaba, mi amigo jerezano, a que dijera las cosas así, en blanco y negro. Bueno, le voy a decir, se resiente mucho la formación de muchos egresados de esa universidad. Y se hacen comparaciones. Sí. Se hacen comparaciones con los egresados tanto de la vieja escuela superior como de las escuelas normales. Esto le dice que los egresados de nuestras escuelas normales, no exclusivamente de la nuestra, de las 12 escuelas normales, bueno, hay escuelas normales como la de Villa Ahumada, ¡qué prestigio! Egresados de la escuela normal de la Esperanza, o la normal Centroamérica de Comayagua, o la normal de Gracias, en fin, compañeros y compañeras que hoy por hoy se desempeñan de la mejor manera. Bien, pero hay que venir más allá. Porque por ahí alguien dijo también, no, es que éramos el único país en Centroamérica o el único país en Latinoamérica. A mí que no me vengan con cuentos, yo he conocido, a usted le consta, la realidad educativa en Centroamérica y en Sudamérica. Y miren, ¿qué importaba que fuéramos el último país si económicamente somos el último país? Entonces, nuestra realidad
sociopolítica, nuestra realidad socioeconómica precisamente, es diferente a los demás países. ¿Por qué no nos dejaron vivir entonces nuestra historia? ¿Por qué no nos dejaron continuar con nuestras escuelas normales? Óigame bien, nuestros egresados de las escuelas normales se desempeñaban de la mejor manera, no solo como maestros de educación primaria. Esa formación les servía porque era muy integral, hasta para ser buenas madres, buenos padres, para ser buenos alumnos en las universidades, para desempeñarse en otros estadios, no precisamente de carácter educativo. No, y era una base sólida también para quienes continuaban estudios a nivel superior en cualquier área del conocimiento, era una base sólida para cualquier carrera por la que quisieran optar nuestros egresados. Eso es importantísimo tenerlo siempre presente, porque hay quienes sí defienden, así como usted defiende con pasión y con mucho criterio, el hecho de que deberían existir las escuelas normales, que este movimiento sociopolítico, económico, cultural, etcétera, que nos ubica a nosotros, a nuestro país, con sus propias particularidades en medio de un concierto de países, no nos vayamos tan largos, solo de Centroamérica, aunque Costa Rica tuviera otra realidad, aunque El Salvador tuviera otra realidad, aunque Guatemala tuviera otra realidad, Honduras tenía y tiene su propia realidad. Hay un montón de gente, Elvin, que ya graduados de licenciados con una maestría, no quieren ir a meterse a una aldeíta a trabajar en condiciones precarias, realmente. No, y hay algo muy importante. Usted me ha inspirado para decir algo. La realidad económica de los egresados no solo de las escuelas normales, también de peritos mercantiles, de bachilleres y actualmente de los egresados de los famosos BTP, los bachilleres técnicos profesionales. Mire, es que después de que egresan de ahí y quieren seguir estudiando a nivel superior, ¿cómo lo van a poder hacer si no tienen un trabajo? Así es. Las escuelas normales les permitían a los muchachos realizar paralelamente esas dos actividades, trabajar y estudiar al mismo tiempo. Ellos podían autofinanciarse. Ahora, ¿cómo van a poder autofinanciarse si no tienen la oportunidad de trabajar? ¿Verdad? Es decir, ahora tienen que ser egresados de la universidad para poder laborar. Y aquí retornaríamos a aquel tema de los concursos. Ya los egresados y que tienen el título solamente de maestro de educación primaria no pueden concursar. Ahora bien, el Estado no se ha puesto a pensar en algo económico muy importante. ¿Qué es esto? Óigame bien. A todo egresado de licenciatura, al ser contratado, le tiene que pagar su sueldo base y le tiene que pagar su calificación académica. Correcto. Es decir, no va a tener la capacidad económica el Estado para poder pagarle a todos los licenciados que van a ser contratados, inclusive aquellos que van a trabajar en educación primaria. ¿Ve? Y antes les pagaba menos a los maestros de educación primaria. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, ellos no se han puesto a proyectar. Es decir, los problemas los vamos a encontrar a mediano y largo plazo. Al final va a ser un argumento para decir, no hay dinero para material didáctico, no hay dinero para incrementos salariales, no hay dinero para construir más escuelas y colegios, etcétera, etcétera. Mire, este tendría que ser otro tema para otro programa, las escuelas normales. Pero yo sigo retando. Yo quisiera que los técnicos de las universidades me dijeran a mí cuál era el daño que las escuelas normales le hacían a nuestro país. El daño se lo hacíamos a la clase oligárquica de ese país, a los grandes empresarios. A la ignorancia. Exacto, era un fomento a la ignorancia. Entonces miren, es un fomento actual a la ignorancia. Es decir, como aquí respondimos a políticas neoliberales internacionales, a los designios que la UNESCO, qué pesar me da, usted recuerda, la UNESCO nació como un apéndice de la ONU, pero para apoyar la educación. Hoy en día es un apéndice de los países neoliberales. Es como la OEA, es como la OEA actualmente. Nació como un apéndice para apoyar a los países americanos, latinoamericanos, pero no. No, y la otra cosa, Elvin, mire,
Aquí ha habido compañeros que han venido también a hablar un poco acerca de estos temas tan apasionantes y decían, hombre, ¿y si no había la capacidad económica también para pagar lo que usted está diciendo ahora, para pagarle a un licenciado, a un máster, para que se metieron a estas cosas también? Si a los maestros con lo que se les estaba pagando, pues el Estado tenía más o menos cómo sufragar esto sin desatender las otras necesidades de infraestructura y tanto más. Pero estamos ya casi por terminar, Elvin, sabemos que esto es apasionante, pero en este momento vamos a ir a una nueva pausa. Ya regresamos. Y continuamos con su programa hablando de las realidades del sistema educativo nacional y nos enfrascamos en una plática muy constructiva en el contexto de las escuelas normales. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta importante y como decía un excompañero, aquí fue donde la mula botó a Genaro. Vamos a ver. ¿Usted sería partidario de continuar con las escuelas normales, aún con que los egresados ya ubicados ganaran lo que estaban ganando, lo que devengaban, de cara a lo que tendrían que ganar o que han empezado a ganar los compañeros que ya tienen una licenciatura? Porque la aspiración salarial es uno de los temas que, dicen los tecnócratas, que nos han llevado a estas instancias, que para que los docentes en el ejercicio de su labor pudieran optar a una mejor calidad de vida, hablando específicamente de los salarios, pudieran llegar a esto, tendrían que estar más capacitados y para ello las licenciaturas y las maestrías versus los maestros egresados de las normales con lo que estaban devengando por salario. Correcto. Son dos temas en uno, pero rápidamente yo le voy a decir, yo admiro y apoyo de manera personal y de manera general como docente a todos aquellos compañeros que han buscado otros estadios educativos a nivel de maestrías y a nivel de doctorado, claro está. Sí, categóricamente sí, yo apoyo el mantenimiento de este sistema de maestros egresados de las escuelas normales porque pueden tener la posibilidad para poder trabajar, óigame bien, en el entendido que también habría que tener una reforma en el asunto de la ley fundamental en el tema de los concursos para que los muchachos pudieran tener oportunidad, que no tienen título a nivel superior, correcto, la oportunidad de concursar a sabiendas de que van a tener cierta desventaja contra aquellos compañeros que aparte de ser maestros de primaria, ¿verdad?, también tienen el título a nivel superior. Pero eso se estilaba siempre. Y reitero, los compañeros que no tienen el título, pues sabían de que iban a tener cierta desventaja, pero no la prohibición para poder concursar. Y es ahí donde estriba el asunto que usted mencionaba, la diferencia de salarios. El que tiene el título a nivel superior obviamente iba a ganar más por calificación académica. Correcto. ¿Verdad? Pero no prohibirles ni concursar, ni prohibirles mucho menos tener la oportunidad de ser maestros de educación primaria. ¿Verdad? Creo que fuimos claros en ese sentido. Bueno, y la otra cosa es de cara a la formación de los niños y de los jóvenes. Bueno, aprovecho esto. De repente es una declaración que los tecnócratas de la educación pudiesen considerar como tirada de los cabellos, ¿verdad? Y que en pleno siglo XXI un pedagogo como su servidor esté diciendo lo siguiente. ¿Cuál es la pregunta del millón en educación? ¿Qué educación era mejor? ¿Si la de antes o lo de ahora? Óigame bien. Los maestros de antes, y yo sé que usted va a compartir conmigo esto, los maestros de antes, graduados o no,
tenían vocación. Sí. Tenían aquello que nacía con nosotros, aquello que avivaba las ganas y el deseo de enseñar a nuestros alumnos, ¿verdad? Que si bien es cierto, la profesionalización a nivel de las normales o a nivel de escuela superior o a nivel de universidades fue muy importante, no menos importante era la cualidad que tenían maestras y maestros de otrora de darse, de entregarse a la educación. Esto que se llama apostolado, creo que tiene mucho que ver con el gran maestro. Sí. Y usted recuerda que el gran maestro Jesucristo, no andaba pensando en calificación académica, no andaba pensando en quinquenios, no andaba pensando en maestrías, doctorados, no. Y fue el gran maestro, y todavía se recuerda como el mejor maestro. Ahora, pero aquí sí, porque ya estamos terminando el programa. Yo le prometo que de esta preguntita que le voy a hacer, vamos a hacer un programa. Pero solo dígame, así, en 30 segundos, la educación básica, ¿un acierto o un error? 30 segundos. Correcto. El fomento al empirismo. El fomento al empirismo se debe precisamente a la creación de este séptimo, octavo y noveno grado, que no es más que lo que nosotros conocimos otrora como primero, segundo y tercer curso. Pero en primero, segundo y tercer curso usted tenía maestros especialistas por asignatura. El maestro de matemáticas daba matemáticas, el maestro de español daba español. ¿Recuerda? Correcto. Bueno, ahora un maestro de educación básica a usted le da matemáticas artísticas, matemáticas de educación física, matemáticas agropecuarias. El profesor de ciencias le da ciencias matemáticas, ciencias artes plásticas, ciencias dibujo. Es decir, es una amplia gama de asignaturas de las cuales el maestro no es especialista. Claro. Por lo tanto, insisto, la creación de los centros básicos no es más que un fomento al empirismo. Y en otras palabras, esto es un retroceso educativo. Muy bien, sus palabras de despedida y su mensaje. No, pues, no políticamente, no demagógicamente, pero la educación nos cambia la vida. Yo exhorto a padres de familia a que manden a sus hijos a la escuela, que hagan los sacrificios que se tienen que hacer, que aunque el Estado no cumpla su función como la debe hacer y como conforme a la Constitución dice, que ellos deberían de sufragar todos los gastos de educación. Si el Estado no lo hace, sigamos los padres de familia haciendo ese esfuerzo. Y mi último mensaje para los maestros, recuperemos el apostolado de la vocación docente. Elvin, un placer haberlo tenido, un programazo tal como se los habíamos prometido. Esperamos contar con usted para el próximo programa, que Dios así nos lo permita.